Sus asientos, a su nombre, gloria a aquel que nos salvó, que nos rescató, que murió por nosotros. He visto un patrón hoy, es que el negro está reinando, es quizás porque estamos en luto, porque Jesucristo va a morir, pero el domingo venga con colores brillantes, que resucitó. El próximo domingo vamos a estar celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Más adelante voy a darle información de eso, pero el servicio será a las 10:30, un solo servicio. Prepárese para este tiempo especial de la celebración de la resurrección de nuestro Salvador. Imagine por un momento que usted está en una ciudad y en esa ciudad usted está esperando el anuncio, ha anunciado que está a la entrada de un gran rey, una persona esperada, una persona importante que se ha estado anunciando y se ha estado diciendo que va a entrar por una puerta específica, por un lugar específico. La gente tiene una gran algarabía. La gente está en las calles, está comentando, están hablando, hay mucha emoción. Pero cada una de estas personas está esperando algo y tienen diferente perspectiva de lo que podría ser esa persona o lo que podría hacer esa persona que ellos están esperando. Algunos podrían decir, queremos un conquistador, alguien que venga, un político que ponga las cosas en orden. Otros queremos alguien que venga y cambie el curso, el transcurso de la historia y nos dé lo que nosotros hemos estado esperando. Ahora, ese rey que las personas están esperando no llega conquistador, no llega con tanto esplendor, sino que llega humildemente, llega montado en un pollino, en un burrito, junto con un grupo de personas que no eran famosos, no necesariamente eran personas que tenían una buena reputación en la sociedad, eran simples personas que llegan alrededor de él como sus escoltas. Y esa persona que viene sentado, viene montado en un burrito indefenso, es el rey, la persona que ellos iban a proclamar como rey. En esta mañana yo quiero que hablemos del rey que nadie esperaba. El rey que iba a cambiar la historia, o el rey que iba a venir, pero no necesariamente con la perspectiva o lo que ellos tenían en mente. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11, nos da un relato famoso, nos da un relato muy conocido. Un relato donde se habla de esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que quizá es familiar para algunos de ustedes. Voy a leer estos versículos es una sola idea que se está transmitiendo, y voy a leer estos versículos del 1 al 11 de la siguiente manera. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, y voy a ir resaltando ciertos detalles a medida que vaya leyendo. Jesús va con los 12 discípulos, solamente envía 2 de ellos para hacer esta obra, este trabajo específico, diciéndole: y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelos. Ahora Jesús se adelanta a la pregunta de ellos, pero así nada más lo vamos a tomar. El versículo 3 dice: y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Ok? Jesús, esta asna, este pollino, es primera vez, nunca se había montado nadie en esta asna. Así que si alguna vez usted ha montado un burro, normalmente los burros hay que domarlo igual que los caballos. ¿Cuántos de ustedes se han montado en un burro? No es que su esposo sea un burro, sino
Pero yo me he montado en burro y si el burro no está domado, eso comienza a tirar patadas como loco. Pero Jesús dijo, traedme el pollino, el que nunca se ha montado. Otro pasaje de la Biblia dice que nunca ha sido usado, que nunca ha sido montado. Traémelo a mí. Y si le preguntan, solamente digan que el Señor se lo ha pedido. Quisiera que el Señor me mandara a buscar un Ferrari. Dice, no, el Señor te mandó a buscarlo. Pero aquí es un burro. Todo esto aconteció para que se cumplieran los dichos por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión. Esto está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Es algo que se ha dicho 500 años atrás. Se había dicho que Jesús iba a buscar, el Hijo, el Mesías, iba a buscar un pollino. Esta persona le iba en un lugar específico, una persona específica. Se había anunciado 500 años antes. Y aquí está recitando Mateo lo que dice Zacarías: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hay tres cosas que yo quiero resaltar en este pasaje que nos dan una idea, y tenemos que ver mucho trasfondo histórico para entender la importancia de este evento que sucedió en Jerusalén. En primer lugar, ellos estaban esperando un rey, pero llega un siervo. Ellos están esperando con mucha ansia, con mucho deseo, porque se había prometido un Mesías hace mucho tiempo atrás, y estaban esperando un rey, pero a ellos le va a llegar un siervo. ¿Por qué estaban esperando un rey? Los judíos vivían en ese momento dominados, estaban bajo la presión del gobierno de Roma. Y a ellos, según la tradición judía y según lo que ellos estudiaban en la Biblia, llegaría un momento en que ellos iban a ser liberados de esa opresión romana. Y ellos pensaban: este es el momento. Viene alguien que nos va a dar una liberación política. Viene alguien que va a establecer un régimen militar, y ese es el Mesías, el Hijo de David. En el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel capítulo 7, se habla del reino de David. Y el reino de David, Dios dijo que será un reino eterno, un reino perpetuo. La palabra perpetuo que no tendría fin. Jesús es de la tribu de Judá, de donde viene David. Por eso en el Nuevo Testamento dice Jesús, el Hijo de David. No es que Jesús es directo hijo de David, sino que viene de esa descendencia. Entonces, en este pasaje nosotros podemos ver que ellos tienen esa mentalidad. El versículo 4 y 5 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Y ya leímos ese versículo. Cuando dijo: hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces ellos tienen en Zacarías se dijo que iba a venir un rey, y se dice que iba a entrar por Jerusalén, por la puerta en Jerusalén. Iba a venir en el tiempo de Pascua. En este tiempo que Jesús está entrando, entendamos esto
para entender el contexto de la historia. En este tiempo que Jesús está entrando en Jerusalén, hay miles y miles de personas que están llegando de diferentes lugares. Y hay una algarabía. De hecho, Herodes no vivía directamente en Jerusalén, pero durante esa fecha, como gobernador de Judea, él llegaba y se establecía en Jerusalén, y había muchos soldados romanos para tratar de mantener el orden y la paz entre el pueblo por toda la cantidad de judíos que venían a ofrecer sacrificio una vez al año. Entonces aquí nosotros vemos que Jesús está entrando, y cuando él entra, entra en un burro. En el tiempo, en aquellos tiempos antiguos, el burro, el caballo representaban dos cosas. Un caballo implicaba guerra, imposición y empoderamiento. Cuando un rey iba a entrar a una ciudad y entraba todo esbelto con su gente montado en un caballo, están declarando la guerra contra las personas que ellos iban a pelear. Y dice, venimos aquí y venimos con toda la intención de empoderarnos, de tomar este lugar y ponerlo bajo nuestro dominio. Ahora, cuando un rey entraba en una ciudad en un burro, lo que estaba indicando es humildad y mansedumbre. Vengo en son de paz, no vengo en son de guerra. Es decir, quiero hacer la paz con ustedes. Queremos evitar la guerra. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Jesús está entrando en Jerusalén para traer la paz a ellos, pero ellos están esperando que venga un rey a gobernar. Todos estos detalles lo pasan por alto y ellos siguen con mucha algarabía proclamando a Jesús. Jesús en su primera venida, 2000 años atrás, Jesús vino como un siervo. Jesús vino como alguien que vino a solucionar un problema más que político, un problema más que un gobierno humano. Jesús vino a establecer, a salvar pecadores. Jesús vino a morir en una cruz, a reconciliar la enemistad que hay entre Dios y el hombre. Los judíos no están viendo nada de esto. Ellos dicen, queremos paz y la queremos ahora. Jesús en su primera venida viene como alguien, la Biblia lo describe en Isaías capítulo 53, como un siervo sufriente, como una oveja que va directo al matadero. En aquel tiempo, cuando los judíos llegaban, venían una vez al año a traer un sacrificio que tenían que hacer. Ellos venían, traían el sacrificio o compraban el sacrificio en Jerusalén para ofrecerlo por el perdón de los pecados. Pero lo que los judíos no saben es que Jesús es ese mismo sacrificio que está entrando y está caminando a lo que iba a ser su última semana mientras se acercaba a la cruz. Él viene como un siervo, Él viene como alguien que no va a empoderarse, pero va a traer solución al problema más grande que era el pecado, y sigue siendo el pecado. Ahora, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, Apocalipsis, Juan, hablando de Cristo, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta es la promesa que ellos estaban esperando 2000 años atrás. Los judíos estaban esperando esto, algo que va a suceder en el futuro. Jesús dice, sí, yo voy a venir. Y yo voy a venir con un caballo blanco montado, y el que se llama es Fiel, Verdadero y Justicia, juzga y pelea.
Hay una promesa muy clara y es que Jesús viene y va a juzgar a todas las naciones. Él viene para establecer orden, Él viene para establecer y traer la paz que tanto nosotros anhelamos. Y es una promesa que mientras ellos estaban esperándola, es algo que se ha de cumplir. Este caballo representa guerra, victoria y conquista. Y Jesús representa ese juez victorioso y conquistador del mal que más adelante iba a suceder. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es el mismo pasaje que leímos en Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Y cuántas personas hoy nosotros vemos o estamos ven a Jesús o tienen una percepción de Jesús equivocada? Muchos tienen la idea de que Jesús es rey y como es rey, ha de tratarnos a nosotros como los reyes del mundo y no podemos pasar por problemas ni dificultades. Tenemos a un Padre que tiene toda la riqueza y por lo tanto no podemos tener pobreza y tenemos que ser ricos. No podemos sufrir porque Jesús venció el sufrimiento en la cruz, nada de eso. Así como los judíos tenían una percepción errónea de Jesús, hay muchos hoy en día que tienen una percepción errónea de Cristo. Y están esperando a un Cristo que no es el que revela la palabra de Dios. Quieren a alguien que venga y solucione los problemas momentáneos. Quieren a alguien que solucione sus problemas financieros, que sus problemas de familia. No, pero lo que la Biblia aquí nos dice es que Jesús vino para solucionar el problema más grande que tú y yo tenemos. Y es el problema de nuestro pecado. Que aunque tú tengas mucho, tengas poco, siempre vamos a enfrentar esto hasta que Jesús sea el que reine en nuestras vidas. Lo segundo que ellos esperaban era un libertador, pero llega un salvador. El problema real, que acabamos de decir, ha sido y será la separación de Dios y el hombre por causa del pecado. Desde el momento en que el hombre pecó, ellos están, todo se ha ido, se ha distorsionado. Y para ellos tener la libertad temporal de sus problemas con Roma era la solución. Jesús vino a pelear una guerra mucho más profunda. Es una guerra que comenzó muchos años atrás, desde el momento en que el hombre pecó. Miren Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde el momento que el hombre pecó, esta fue la declaración de Jesús. Cuando Adán y Eva pecaron, Jesús en el capítulo 3 de Génesis dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Okay, ¿qué quiere decir todo esto? Déjeme desglosar un poco este versículo. Cuando Adán y Eva pecaron, por el engaño de la serpiente, Jesús le dice a la serpiente que estaba influenciada por Satanás, le dice: ok, tú has logrado algo. Lo reconozco, has logrado algo, pero no has dañado todo el plan. La idea que tú le vas a herir en el calcañar, la palabra calcañar es aquí el talón de Aquiles. Y lo que Dios está diciendo es la herida que iba a venir por el pecado y Jesús iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Esa es la herida que aquí Dios está diciendo: vas a herir en el calcañar. Pero un golpe más fuerte es el golpe en la cabeza. Porque Jesús dice: pero más adelante, a esa misma persona que le herirás en el calcañar,
esa misma persona te va a herir en la cabeza y está hablando de la resurrección de Jesús. Con la muerte hay una herida. Porque el sacrificio de Cristo no es, oh sí, Jesús murió, qué bonito. No, el sacrificio de Cristo implicó mucho para Él. Porque es el sacrificio que va a cargar el pecado de todo el pueblo. Le costó tanto. La semana más difícil para Jesús fue la semana antes del sacrificio. No tan solamente por los golpes y el sufrimiento físico, pero también la separación espiritual que Jesús tendría que enfrentar en la cruz. ¿Usted cree que fue fácil para Jesús abrir sus brazos y morir en la cruz y ahí, y expiró y murió y resucitó? Lo narramos muy bonito. Pero dice la Biblia que para Jesús fue tan difícil que Jesús se pasó toda una noche orando y llorando con tanto sufrimiento que el sufrimiento de Cristo, del nivel de estrés que Él estaba sufriendo antes de morir en la cruz, dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Y hay un aspecto médico por el nivel de estrés en que está pasando una persona que llega hasta ese punto que llega a botar gotas, lágrimas de sangre. Porque Jesús sabía lo que le enfrentaba, lo que tenía que enfrentar cuando Él tenía que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué estás tan lejos de mí? No es que Dios dejó de Jesús y Dios estaban separados por la eternidad, pero en ese momento en que Jesús dice consumado es, que ese momento cuando Jesús dice yo cargo todo el pecado, Dios tiene que desligarse momentáneamente por algo que Dios odia, y es el pecado. Y Jesús se convirtió en pecado. Corintios dice: el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Porque lo que tú tenías que sufrir y lo que yo tenía que sufrir, lo tuvo que sufrir Él. Es por eso que la salvación no es algo que, Jesús es bueno, es un buen maestro. La salvación es tomar, es que Jesús dice: yo quiero tomar todas tus culpas, todo tu peso, y ponerlo en mis hombros y morir por ti. Porque no hay ninguna forma. Dice que si no es por sangre, no hay remisión, no hay salvación de pecados. No hay nada que te pueda salvar. Y estos judíos dicen: yo queremos un libertador, pero ellos están ignorando que viene un salvador. Las razones equivocadas por las cuales las personas buscan a Jesús muchas veces ponen las soluciones temporales. Tienen un problema y ese problema quiere que sea resuelto. Están enfermos y quieren ser sanados. Tienen una crisis y quieren solución a esa crisis. Otras razones por las que la gente busca a Jesús es por presión social o tradición. Mi familia iba a la iglesia desde que yo soy pequeño, no tengo otra opción, voy a la iglesia para honrarlo a ellos. He crecido en la iglesia, y como he crecido en la iglesia, aunque no entienda lo que se está hablando, aunque yo no sé lo que se está diciendo, es la iglesia que mis padres han ido desde pequeño y debo de ir ahí. Por la cultura, bueno, es que mi cultura es así. En mi cultura, ir a la iglesia, hacer esto, es la presión cultural que recibimos. Otra razón por la que personas vienen a Jesús es para usar a Jesús, no seguirlo. Quiero utilizar a Jesús, es decir, Él es que me va a ayudar, Él es que me va a proveer, Él que va a solucionar mi problema. Entonces quiero a un Jesús que solucione las cosas ya. No sé qué tiempo tú tengas en la iglesia o la razón por la que tú estés asistiendo a la iglesia, pero pregúntate a ti mismo: ¿por qué buscas a Jesús? ¿O qué estamos esperando de Jesús? Es decir, ¿cuál es la razón por la que tú estás sentado ahí?
¿Cuál es la razón por la que todos los domingos o los domingos que asista vienes y te pones en una silla? Pues, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué tipo de Jesús tú estás siguiendo? Y hermano, y amén por los niños. Lloren todo lo que ustedes quieran. Tengan muchos hijos. No, eso no me distrae. No se distraigan ustedes. Fóquense aquí. Seguimos. Pero ¿qué clase de Cristo, qué clase de Jesús, qué clase de persona tú estás siguiendo? ¿Cuál es la percepción que tú tienes de Dios en tu mente? Quiero a alguien que me solucione mis problemas, o a alguien que te rescate y que te solucione el problema más grande, que es nuestro pecado y nuestra separación de Dios. Número 3, esperaban un trono, pero el trono sería una cruz. Versículo 8 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Hosana en las alturas. ¿Sabe por qué se habla del Domingo de Ramos? ¿Cuántos de ustedes se ha puesto a pensar que es el Domingo de Ramos? ¿Y por qué es tan importante dentro de la iglesia? Muchas veces creemos que es una tradición de algunas iglesias que hacen esto, tiran palmas y nada más. Tiene una importancia. No estamos celebrando las ramas, pero estamos celebrando el hecho de algo que sucedió en un momento de la historia que cambió toda la historia. Las ramas, las palmas, si usted ha crecido en lugares costeros, las palmas son ramas bien fuertes. En la cultura judía esto representaba liberación, victoria y celebración. Los reyes, cuando iban a entrar a un lugar, la gente tomaba las ramas y aclamaba al rey que iba entrando. Aclamaba victoria, celebración. Hay algo grande que sucedió o ha de suceder. Cuando Jesús está entrando, la gente está aclamando y está diciendo: Hosana, Hosana el que viene en las alturas. La palabra Hosana es una palabra en griego que significa sálvanos ahora, rescátanos ahora. Y eso es lo que ellos están pidiendo: danos libertad. Es una expresión de celebración, de alabanza. Ellos están pidiendo que los salvara. Están reconociendo a Jesús como el Mesías. Ellos están diciendo: Hijo de David, sálvanos ahora. Este es el momento que estamos esperando, que estamos aclamando. El rey que ellos estaban celebrando, y dice que cuando Jesús está entrando, la gente, había mucha gente. Pero es interesante que esa misma gente que está aclamando Hosana, esa misma gente que está aclamando: eres el rey, eres lo mejor, es lo que estamos esperando, son las mismas personas que vendrían más adelante y van a gritar: crucifíquenle. Crucifíquenle. Él no merece ser la persona que dice ser. Crucifíquenle. Y muchos no quieren a Jesús como el que me salve de mis problemas, solucione las situaciones difíciles que estoy pasando, pero no están dispuestos a someter su vida al liderazgo de Jesús. Quiero a Jesús como un gran salvador momentáneo, pero no quieren a Jesús como el Rey y Señor de su vida. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos, la misma pregunta del versículo 10, sigue vigente hoy. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús el profeta
de Nazaret, de Galilea. La verdadera pregunta que nosotros debemos cuestionarnos, como estas personas están cuestionando: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Esa misma pregunta que nosotros nos debemos hacer: ¿qué clase de rey o qué clase de Cristo nosotros queremos seguir? ¿El que cumple mis expectativas o aquel que está exigiéndome mi corazón? Aquel que soluciona mis problemas, que bendice mis negocios, que me libra de la enfermedad, que arregla mi situación matrimonial, o aquel que quiere gobernar en tu corazón. Tener a Jesús como el Señor de nuestra vida, es decir, que nosotros debemos someternos a esa persona. Y cuando decimos que Jesús es nuestro Rey, hermano, no es cualquier cosa que estamos diciendo. Porque cuando la mentalidad de un rey es que sus súbditos hacen lo que el rey dice. Cuando el rey dice que hay que hacer algo y hay que cumplir tal situación y hay que hacer tal tarea, los súbditos saben, hay que someterse al rey. Pero ¿qué rey? Imagínate que tú eres un seguidor del rey y a ese rey tú le has robado, a ese rey tú le mataste a una hija, a ese rey tú has hablado mal a otras personas y ese rey lo sabe. A ese rey tú lo has irrespetado. A ese rey tú lo has maltratado verbalmente y no le respeta de la forma en que debía respetarlo. Lo que ese rey tiene que hacer es tomarte y ponerte en la guillotina y cortarte la cabeza y punto. Y tiene todo el derecho de hacerlo. Porque has roto todas las reglas que él ha establecido y encima de eso ha cometido asesinato. Ahora ese mismo rey dice: ¿sabes qué? Todo lo que tú has hecho, yo estoy dispuesto a perdonarlo. Todo lo que tú has hecho, yo estoy dispuesto a hacer algo diferente por ti. Voy a morir por ti. Voy a ponerme en tu lugar y voy a darte un regalo que tú no mereces. Y se pone ese rey en sacrificio y dice: yo voy a morir por todo lo que tú has hecho, para que tú no tengas que pasar por la guillotina o por la muerte que mereces pasar. ¿Cómo miraría esa persona a ese rey? Pues es la misma situación en la que tú y yo nos encontramos. Y es lo mismo que hemos hecho. Hemos desobedecido a Dios. Hemos robado a Dios. Hemos mentido a Dios. Ponte y dime cuál mandamiento, si tuviéramos que cumplir los mandamientos, ninguno de nosotros podría estar en el cielo. No matarás, no robarás. Y tú dices: pues yo no he matado a nadie. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que aquella persona que se ha enojado, ha deseado lo mal para otra persona, Jesús dice que ya ha cometido asesinato en su corazón. Los mandamientos dicen: no adulterarás. No, yo siempre me he mantenido fiel en mi matrimonio y antes de mi matrimonio. Por la Biblia dice que cualquier persona que mira con codicia a otra mujer o a otro hombre ya ha adulterado en su corazón. Entonces tú y yo, delante del rey, lo que merecemos absolutamente es la muerte. Eso es lo que merecemos. Pero Dios en su gracia nos ha dado, nos ha hecho un acceso para decirte: mira, tú no mereces el reino, tú no mereces el cielo, tú no mereces la gloria, tú no mereces nada. Pero he aquí, yo envío lo más sagrado que tengo, lo único que tengo, lo perfecto que tengo, para que muera por ti que eres imperfecto.
Pero ese Dios, ese Rey, es el que nosotros vivimos rechazando. Jesús no es simplemente una idea romántica, algo emocional, una solución temporal. Jesús debe ser la persona que trastorne tu vida por completo. Jesús debe ser la persona que gobierne tu vida y reine en tu vida y transforme todo lo que eres, todo lo que haces y para quién vives. Déjame hacerte esta pregunta si tú eres cristiano. Tu andar con Dios es digno del Rey que nosotros decimos servir. O eres simplemente un cristiano casual que sigue a Dios cuando las cosas te convienen. Que decides ir a la iglesia cuando cuando no hay nada en mi agenda, ahí estoy. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Realmente has recibido a Cristo como tu Salvador? Has dicho, Dios, yo he estado haciendo esto, he ido a la iglesia, he aprendido muchas cosas, pero no me he rendido a ti, no he entregado mi vida a ti y no te he reconocido como mi Señor, como mi Rey y como mi Salvador. Porque si no es así, hermano, tú y yo tenemos que rendir cuenta ante ese Rey perfecto. Y un día tendremos que dar la cara y decir, sí, rechacé el regalo tan grande que me ofreciste. Inclinen su rostro, mis hermanos. Vamos a orar al Señor en esta tarde para terminar, concluir. Ese Rey que fue crucificado, el Rey que ellos necesitaban, era el Rey que iba a solucionar sus problemas más grandes, su problema eterno. Es el problema que todos nosotros hoy tenemos y es nuestro pecado. Cristiano, quiero que te vaya con esta pregunta. ¿Es tu caminar digno de Dios? ¿Es tu vida digno de Cristo, del Rey que tú dices servir? Aquellos que no son cristianos, o que quizás no estás seguro, un día tenemos que presentarnos delante de ese gran Rey. ¿Cuál será nuestra respuesta? El Rey de Reyes. Aquel que vino a traer la luz en medio de la oscuridad, salvación a todos los perdidos. Y si esa es tu condición, no te vayas de este lugar sin antes hablar con alguien que tengas confianza. Decir, ¿sabe qué? Considerar lo que usted estaba predicando. Yo estoy más que a la disposición de escucharte, conversar, profundizar y explicar cualquier pregunta que tú tengas. Cualquier hermano que tenga la confianza de hacerlo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres el Rey. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En nombre de Jesús. Amén.